inmensidad de la red, donde la búsqueda del amor se entremezcla con lo desconocido, se ocultan secretos inquietantes que pocos se atreven a explorar. Hoy, queridos espectadores, los invitamos a un viaje escalofriante a través de las sombras más profundas de Tinder, la aplicación de citas que todos conocemos, pero que pocos comprenden en su totalidad. Mientras el reloj avanza y la noche se cierne, desenterraremos 3 relatos que te harán temblar en tus propios zapatos. Historias que, como fantasmas digitales, acechan en los rincones más sombríos de esta plataforma, esperando atrapar a aquellos que se aventuran en su intrigante mundo. Imagina, por un momento, que tus deslizamientos por la pantalla desencadenan algo más oscuro y siniestro que una simple conversación. Estamos a punto de sumergirnos en un mundo donde las citas en línea pueden convertirse en pesadillas reales, donde lo aparentemente inocente se desvanece y da paso a un horror inimaginable. ¿Estás listo para adentrarte en lo más profundo del lado tenebroso de las aplicaciones de citas? Atrévete a unirte a nosotros en este inquietante viaje al corazón de las tinieblas digitales. Hoy quiero compartir contigo una experiencia que viví en Tinder, una historia que cambió mi vida de una manera que jamás imaginé. Soy un joven universitario de la UNAM y mi relato comienza en la bulliciosa Ciudad de México, en una casa ubicada en una zona privilegiada y costosa de la ciudad. Pero tras esa apariencia de lujo, descubrí los verdaderos peligros de las aplicaciones de citas en línea. Hace unos meses, decidí aventurarme en el mundo de las citas en línea. Tras semanas de deslizar perfiles y conversaciones superficiales, conocí a una mujer llamada Valeria en Tinder. Desde el primer mensaje, sentí una conexión especial. Era hermosa, inteligente y compartíamos muchos intereses. Cada intercambio de palabras profundizaba nuestro vínculo. Finalmente, decidimos encontrarnos en persona. Valeria me invitó a su casa para una cena. Cuando llegué, quedé asombrado por la grandeza de su hogar. Una mansión impresionante en una de las zonas más exclusivas de la CDMX. La casa era impresionante, con muebles antiguos y obras de arte en cada rincón. Valeria tenía un aire de misterio que solo hacía que quisiera conocerla más. La cena fue deliciosa, y mientras hablábamos, noté una conexión profunda. Pero a medida que avanzaba la noche, empecé a notar cosas extrañas. Había extraños símbolos en las paredes y escuchaba personas rezando en un lenguaje incomprensible en las habitaciones cercanas. Valeria, con una sonrisa misteriosa, me contó sobre una sociedad secreta a la que pertenecía. Era una especie de secta que se reunía en su casa y afirmaba tener un conocimiento profundo y prohibido. Después de esa cena, Valeria se volvía cada vez más extraña. Me bombardeaba con mensajes y llamadas constantes, a veces en medio de la noche. Pero lo que me aterraba aún más eran los mensajes amenazantes que comenzaron a llegar a través de Facebook y WhatsApp. Eran de personas desconocidas que decían pertenecer a la secta de Valeria, y sus amenazas eran cada vez más escalofriantes. Hablaban de localizarme y hacerme daño si intentaba alejarme de Valeria. Fue una experiencia aterradora, y entendí que estaba en grave peligro. Luché con todas mis fuerzas para terminar esa relación y finalmente lo logré, pero no sin heridas y cicatrices emocionales profundas. Desde entonces, he aprendido a ser mucho más cauteloso en línea y a no dejarme llevar por las apariencias. Esta historia es un recordatorio escalofriante de los peligros que pueden esconderse detrás de las apariencias en aplicaciones de citas como Tinder. Pero, ahora cada vez que asisto a la UNAM o tomo el metro para volver a mi casa, tengo una sensación constante de ser observado. Como si alguien estuviera siguiéndome. A menudo, noto sombras en los pasillos de la universidad, personas que parecen no tener motivo para estar allí. En el metro, siempre siento la mirada de extraños fija en mí, y la sensación de que algo no está bien se vuelve más intensa cada día. Esta historia es un recordatorio escalofriante de los peligros que pueden esconderse detrás de las apariencias en aplicaciones de citas como Tinder. Espero que otros puedan aprender de mi experiencia y mantenerse seguros en el mundo de las citas en línea. Atentamente, un sobreviviente de Tinder.
Después de aceptar una invitación de Tinder para una cena en su casa, mi cita me sirvió un banquete de platillos exóticos que pronto descubrí que estaban hechos de ingredientes macabros. La velada comenzó como cualquier otra cita de Tinder. Después de semanas de intercambiar mensajes y algunas llamadas telefónicas, finalmente decidí aceptar la invitación de mi cita a cenar en su casa. Su perfil parecía prometedor y tenía una apreciación por la gastronomía que compartíamos. Cuando llegué, me recibió con una sonrisa y me condujo a su comedor, que estaba elegantemente decorado con velas. El aroma de la comida llenaba el aire, y la mesa estaba dispuesta con una gran variedad de platillos exóticos que parecían sacados de un restaurante de lujo. Mientras saboreaba el primer bocado, algo en el sabor me pareció inusual. Al principio, pensé que era simplemente un ingrediente desconocido, pero cuando miré más de cerca, descubrí que había fragmentos extraños en mi plato. Eran pequeños objetos que parecían huesos y dientes humanos. La mirada en el rostro de mi cita cambió de repente a una expresión siniestra, y antes de que pudiera reaccionar, me reveló la verdad macabra. Había estado alimentándome con platillos elaborados con carne humana. Horrorizada, me levanté de la mesa, pero estaba atrapada en su casa y no sabía si era seguro salir. La tensión en la habitación se volvió casi insoportable y me di cuenta de que estaba en peligro. Rápidamente ideé un plan para escapar y, con la adrenalina bombeando, logré huir de esa pesadilla culinaria. Desde entonces, he aprendido a ser más cautelosa en mis citas de Tinder y a no subestimar los peligros que pueden surgir en el mundo de las aplicaciones de citas. La experiencia me dejó cicatrices profundas y una lección que nunca olvidaré. Había estado utilizando Tinder durante un tiempo y había tenido mi cuota de experiencias de citas, algunas buenas y otras no tanto. Sin embargo, todo cambió cuando me emparejé con alguien que parecía ser la definición de la perfección. Sus fotos mostraban a una persona impresionantemente atractiva y nuestras conversaciones iniciales eran divertidas y emocionantes. Cada día, esperaba con anticipación nuestras conversaciones y planeábamos una cita. A medida que nuestras interacciones avanzaban, comencé a notar pequeñas inconsistencias en su historia y personalidad. Mencionaba trabajar en un campo pero luego hablaba de un trabajo completamente diferente en una fecha anterior. No podía evitar preguntarme si realmente me estaba diciendo la verdad o si estaba escondiendo algo. Decidí investigar un poco más y hacer una búsqueda inversa de imágenes en Google con algunas de sus fotos. Mi corazón se hundió cuando descubrí que todas las fotos de mi match eran robadas de un modelo reconocido en línea. Era obvio que esta persona estaba utilizando fotos falsas para crear una identidad ficticia. Esa revelación por sí sola ya era alarmante, pero lo que ocurrió a continuación me dejó aterrado. Al cabo de unos días de mi descubrimiento, recibí un mensaje de un número de teléfono desconocido. El mensaje era simple pero inquietante: sé dónde vives. Un escalofrío me recorrió la espalda mientras leía esas palabras. ¿Cómo sabían dónde vivía? ¿Quién era esta persona que estaba acechándome? La paranoia me consumió. Cada ruido en la noche me hacía saltar y cada desconocido en la calle me hacía mirar por encima del hombro. Cambié mis hábitos y aumenté mi seguridad en línea, pero la sensación de ser observado constantemente no se desvanecía. Me preguntaba si esta persona podría estar acechándome físicamente o si todo estaba en mi cabeza. Lo que una vez había sido una búsqueda de amor y romance en Tinder se convirtió en una lucha constante por proteger mi privacidad y seguridad. Mis citas en línea se volvieron mucho más cautelosas, y mi deseo de conocer a nuevas personas se vio empañado por el miedo a ser descubierto por esta misteriosa figura detrás de la pantalla. Esta experiencia me enseñó la importancia de la precaución en línea y cómo una historia que prometía romance se convirtió en una pesadilla de terror digital. Desde entonces, he sido mucho más cuidadoso en mis interacciones en aplicaciones de citas en línea y siempre me aseguro de que las personas con las que interactúo sean genuinas y honestas.